Desperté en el distrito de los despojos, donde el cielo tiene el color de un moretón y el aire huele a azufre y desesperación. No tenía nada, ni una espada de acero lunar, ni un báculo de cristal, ni siquiera una moneda de cobre para comprar un trozo de pan rancio. En este mundo, la magia es la moneda de cambio, y yo había nacido sin una gota de maná en mis venas. Miré mis manos callosas y sentí el vacío en mi estómago. A mi alrededor, los mercaderes de artefactos gritaban sus precios exorbitantes mientras los aventureros presumían sus armaduras brillantes. Yo era un cero a la izquierda, un paria en una ciudad donde el éxito se compraba con oro o se heredaba por sangre. Pero en mi mente, vibraba un conocimiento que nadie más poseía, el código del emprendedor, una serie de leyes lógicas que sobrevivieron a la gran caída. Caminé hacia la plaza de los gremios, observando cómo los novatos llegaban con los ojos llenos de sueños. Vi a un joven guerrero gastar todos sus ahorros en una espada legendaria que, según el vendedor, cortaba el viento, solo para descubrir que no tenía dinero para pagar la posada esa noche. Me reí amargamente, estaba viendo el primer síntoma de la tragedia. «Mira este mendigo», gritó un guardia, empujándome contra un muro de piedra fría. ¿Buscas limosna o solo quieres estorbar el paso de los elegidos? No respondí. Observé la escena con ojos analíticos. El 66,3% de los que intentaban abrir un puesto de pociones o una herrería en este distrito lo hacían con sus propios ahorros, vaciando sus cofres antes siquiera de vender la primera unidad. Eran valientes, sí, pero estaban suicidándose financieramente. Yo no tenía ahorros que perder, lo que me convertía, irónicamente, en el hombre más libre de la ciudad. Mi primera idea nació de la observación. Noté que los aventureros. Entonces, un joven explorador, desesperado y con el equipo roto, se acercó. Me dio un fragmento inestable y yo, en cuestión de minutos, se lo devolví purificado. Sus ojos se abrieron de par en par. El valor del fragmento se había triplicado instantáneamente. Me pagó con una moneda de plata, la primera que tocaba en mi vida. El flujo de clientes comenzó a crecer. Pronto, la noticia de que había alguien que podía estabilizar fragmentos sin cobrar las tarifas abusivas del gremio de alquimistas se extendió. Empecé a ganar plata, y luego oro. Pero aquí es donde cometí mi primer error, el error que destruye al 82% de los negocios en este mundo y en el mío. Me dejé llevar por la euforia. Con el dinero que ganaba, compré una túnica de seda, alquilé un local más grande y contraté a 3 ayudantes que no sabían hacer nada más que asentir. Me sentía un rey. Gastaba el oro tan rápido como entraba, convencido de que el flujo sería infinito. No estaba gestionando mi caja, estaba celebrando una victoria prematura. El desastre llegó en la 4ª semana. Una sequía repentina secó el río de azufre, eliminando mi fuente gratuita de neutralización. Para seguir operando, tuve que comprar químicos caros al gremio de alquimistas, mis competidores directos. De repente, mis costos se dispararon y mis ingresos se mantuvieron iguales. Señor, no tenemos suficiente oro para pagar los salarios de este mes, me dijo uno de mis ayudantes, con una expresión de pánico. Y el dueño del local dice que si no pagamos el alquiler mañana, nos echará a la calle. Miré mi libro de cuentas y sentí un frío glacial. Tenía clientes, tenía demanda, pero no tenía liquidez. Estaba viviendo la pesadilla del flujo de caja. El pánico me invadió, y durante una semana, el estrés fue tan intenso que apenas podía dormir. Estaba a punto de convertirme en una estadística más de fracaso. Me encerré en mi oficina durante 2 días, ignorando los gritos de los acreedores. Volví a mis principios. ¿Dónde había fallado? Había confundido la facturación con la ganancia. Había expandido mi infraestructura antes de asegurar un modelo financiero sostenible. Tenía que pivotar o morir.
No voy a dejar que este imperio caiga antes de empezar, rugí, golpeando la mesa. Si el río se secó, buscaré otra fuente. Si el alquiler es muy caro, volveré a la calle, pero esta vez con una estrategia. Decidí despedir a los ayudantes inútiles, devolver la túnica de seda y vender la mayor parte de mis muebles lujosos. Recorté cada gasto innecesario hasta que mi operación fuera esquelética. El objetivo era simple: supervivencia absoluta y acumulación de reserva. Descubrí que los fragmentos de eco no solo se podían estabilizar, sino que, si se combinaban correctamente, podían crear baterías de maná permanentes. Esto requería un conocimiento técnico avanzado que yo había desarrollado mediante la experimentación constante. Ya no era un simple servicio de limpieza, ahora estaba creando un producto de alto valor añadido. Lancé la primera batería de maná en el mercado negro. Al ser un producto único, pude fijar el precio que yo quisiera. Pero esta vez, no gasté el oro. Creé un fondo de reserva. Cada moneda que entraba se dividía, un porcentaje para la operación, un porcentaje para el crecimiento y un porcentaje sagrado e intocable para emergencias. Mi crecimiento empezó a ser exponencial, pero controlado. Mientras otros emprendedores se lanzaban al vacío con préstamos usureros de los banqueros gnomos, yo seguía autofinanciando mi expansión. El 66,3% de mis colegas hacían lo mismo, pero la diferencia era que yo tenía una disciplina militar sobre mi flujo de caja. ¿Cómo lo haces?, me preguntó un rival, un alquimista caído en desgracia que había perdido todo en una mala inversión. Tienes la mitad de mi equipo, pero el triple de mi rentabilidad. Tú construiste un castillo sobre arena, le respondí con una sonrisa fría. Yo construí una fortaleza sobre una base de datos y control de costos. Tú vendías sueños, yo vendo eficiencia. La ambición me llevó a buscar el control total. No quería solo vender baterías, quería controlar la materia prima. Compré las tierras donde nacían los cristales de eco, pero no con oro prestado, sino con el capital acumulado de mis ventas. Me convertí en el proveedor y el procesador, eliminando a los intermediarios. Sin embargo, el gremio de alquimistas no estaba feliz. Intentaron sabotear mi producción, lanzando hechizos de plaga sobre mis minas y enviando mercenarios para quemar mis almacenes. La acción se trasladó de los libros contables a las espadas y el fuego. Una noche, el gremio lanzó un ataque masivo. Cientos de magos rodearon mi complejo industrial, lanzando bolas de fuego que iluminaron el cielo nocturno. Mis guardias luchaban valientemente, pero la magia era superior. Me vi obligado a luchar yo mismo, usando las baterías de maná que yo mismo había creado para alimentar armas tecnológicas que nadie había visto jamás. «Ríndete, plebeyo», gritó el gran maestro del gremio, descendiendo sobre una nube de humo. Tus trucos de mercado no sirven de nada contra el poder real de la magia. Activé el núcleo de mi fortaleza, una batería gigante que consumía la energía residual de la zona. Una onda de choque de energía pura barrió la plaza, desestabilizando los hechizos de los atacantes y dejándolos vulnerables. No usé magia, usé ingeniería y flujo de energía. La batalla terminó rápidamente. El gremio, humillado y financieramente quebrado por el costo de la guerra, se vio obligado a negociar. No los destruí, los absorbí. Compré sus activos por una fracción de su valor original, aprovechando que estaban en una crisis de liquidez total. Es irónico, les dije mientras firmaban los contratos de transferencia. Pasaron décadas despreciándome por no tener maná, y ahora son mis empleados porque no saben gestionar un balance de situación. 5 años después de despertar en el distrito de los despojos, mi imperio abarcaba 3 ciudades y controlaba el 70% del suministro de energía del reino. Había sobrevivido a la marca de los 5 años, donde la mayoría de los negocios mueren.
No lo hice con suerte, sino con una gestión implacable del flujo de caja y una capacidad de adaptación constante. Me senté en mi trono de cristal, mirando el horizonte. El estrés seguía ahí, pero ahora era el estrés del éxito, la presión de mantener la cima. Sabía que el mundo siempre intentaría derribarme, pero mientras tuviera el control de mis finanzas y la voluntad de empezar de cero, sería invencible. Miré hacia abajo y vi a un joven, sucio y harapiento, intentando vender piedras estabilizadas en una esquina de mi ciudad. Sonreí. Me veía a mí mismo. Bajé de mi trono y caminé hacia él, no para echarlo, sino para darle el consejo más valioso que alguien puede recibir en este mundo. Escucha, chico, le dije, poniendo una mano en su hombro. El mundo te dirá que necesitas oro para empezar. Te mentirán. Lo que necesitas es un sistema, disciplina y la capacidad de no gastar la moneda que aún no has ganado. Bienvenido al juego. Me encontraba en el corazón de Etelgard, la ciudad donde el oro fluye como el agua para los nobles, pero donde los desposeídos como yo mendigamos por una migaja de maná. Mi bolsillo estaba vacío, literalmente, no tenía ni una sola moneda de plata para pagar el alquiler de mi húmeda celda de piedra. Miré mis manos, callosas y temblorosas, sabiendo que en este mundo, si no tienes capital para comprar pociones o pergaminos, estás condenado a ser un peón en el tablero de alguien más. Sin embargo, yo poseía algo que los demás ignoraban, el ojo del flujo, una habilidad mística que me permitía ver la energía no solo en los hechizos, sino en el movimiento de los recursos. Mientras otros veían oro, yo veía corrientes de valor. Sabía que el 66,3% de los aventureros que intentaban montar sus propias tiendas de suministros lo hacían autofinanciándose, gastando sus últimos ahorros en un inventario que luego no podían vender. Yo no iba a cometer ese error. No iba a arriesgar lo que no tenía. Caminé hacia el mercado de las sombras, donde los alquimistas novatos vendían elixires de baja calidad a precios exorbitantes. Observé a un joven mago, desesperado, intentando vender una poción de curación básica. Estaba frustrado porque nadie compraba. Me acerqué y, usando mi visión, noté que el problema no era el producto, sino la gestión. Tenía el estante lleno, pero no tenía liquidez para comprar más ingredientes, estaba atrapado en un ciclo de inventario muerto. Escucha, amigo, le dije, apoyándome en el mostrador. No necesitas más clientes, necesitas un sistema. Tu flujo de caja está estancado. Tienes todo tu valor atrapado en esos frascos que nadie quiere hoy, pero que todos querrán mañana cuando empiece la temporada de caza de quimeras. El mago me miró con escepticismo, pero yo no le pedí dinero. Le propuse un trato. Yo gestionaría sus ventas y optimizaría su distribución a cambio de un porcentaje de las ganancias futuras. No puse un solo centavo de mi bolsillo, puse mi conocimiento y mi tiempo. El riesgo era suyo, pero la estrategia era mía. Los primeros días fueron brutales. El estrés me consumía, una presión constante que sentía como una roca sobre mi pecho, similar a lo que sienten miles de emprendedores en el mundo real. Dormía 3 horas por noche, analizando los patrones de consumo de los aventureros. Descubrí que la mayoría de las pymes de pociones fracasaban porque gastaban todo su oro inicial en ingredientes caros, olvidando dejar una reserva para las emergencias o el mantenimiento. Esto es una locura, gritaba el alquimista mientras yo organizaba sus libros de contabilidad. Solo queremos hacer magia, no matemáticas. La magia sin matemáticas es solo un truco de feria que te lleva a la quiebra, le respondí con frialdad. El 82% de los negocios en este sector caen por una mala gestión del flujo de caja. Si gastas hoy lo que no has cobrado mañana, el vacío te tragará antes que cualquier dragón. Implementé el sistema de preventa mística.
En lugar de fabricar 100 pociones y esperar a que alguien las comprara, convencí a los gremios de aventureros de pagar un anticipo por lotes garantizados durante la temporada de caza. Utilicé ese dinero que no era mío, sino un adelanto de los clientes para comprar los ingredientes al por mayor, reduciendo los costos de producción drásticamente. Una tarde, mientras revisaba los pergaminos de ingresos, sentí la primera chispa de victoria. Por primera vez, el flujo de caja era positivo. No estábamos sobreviviendo, estábamos creciendo. El alquimista, que antes estaba al borde del colapso nervioso, ahora miraba sus cofres con asombro. Habíamos hackeado el sistema de emprendimiento de Aetelgard, crecimiento acelerado con inversión cero. Pero el éxito atrae a los depredadores. Lord Valerius, el monopolista de los suministros mágicos de la ciudad, no estaba feliz de que un don nadie estuviera arrebatándole cuota de mercado. Un día, mientras caminaba hacia nuestro pequeño local, fui interceptado por 4 mercenarios con armaduras encantadas. Sus espadas chispeaban con electricidad azul y sus ojos reflejaban una crueldad gélida. Valerius quiere saber cómo un mendigo ha logrado que los gremios ignoren sus tiendas, dijo el líder, cuya voz sonaba como piedras chocando. Tienes 2 opciones, vendernos tu método y desaparecer, o convertirte en abono para los jardines del Lord. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. No tenía un ejército, pero tenía la red de contactos que había construido basándome en la honestidad y el valor real. Sabía que Valerius era rico, pero su estructura era rígida y lenta, yo era ágil y eficiente. Dile a tu amo que mi método no está a la venta, respondí, retrocediendo lentamente hacia la calle principal donde los aventureros se congregaban. Dile que la era de los monopolios lentos ha terminado. Los mercenarios cargaron contra mí. En un movimiento desesperado, activé el ojo del flujo, no para ver dinero, sino para predecir el movimiento de la energía cinética de sus ataques. Esquivé la primera estocada por milímetros, sintiendo el viento del acero rozar mi mejilla. Utilicé la inercia del primer atacante para empujarlo contra el segundo, creando un caos momentáneo. No era un guerrero, pero conocía la eficiencia del movimiento. Justo cuando el líder iba a descargar un golpe final sobre mi cabeza, un estallido de fuego sagrado cayó del cielo, separándonos. Era el capitán Kael, líder del gremio de exploradores, quien ahora era uno de nuestros clientes más leales. Detrás de él, una docena de guerreros armados hasta los dientes nos flanquearon. Nadie toca al hombre que optimizó nuestro suministro de pociones, rugió Kael. Valerius podrá tener el oro, pero nosotros tenemos la lealtad de quien nos salvó la vida en el campo de batalla gracias a que sus productos siempre están disponibles y a precio justo. Los mercenarios, superados en número y viendo que su misión era un suicidio, se retiraron rápidamente. Había aprendido una lección vital, el capital social es tan valioso como el capital financiero. Con el respaldo del gremio, decidí expandirme. Pero no lo hice comprando edificios costosos que me encadenarían a una deuda eterna. En lugar de eso, creé una franquicia de alquimia. Busqué a otros jóvenes magos talentosos pero pobres, exactamente como mi primer socio, y les ofrecí el sistema de gestión y la marca a cambio de una pequeña regalía mensual. No les doy dinero, le expliqué a Kael mientras observábamos el mapa de la ciudad. Les doy la infraestructura para que no fracasen. Les enseño a gestionar su flujo de caja para que no sean parte de esa estadística trágica de negocios que mueren antes de los 5 años. Estaba democratizando el éxito. Mientras Valerius intentaba aplastarnos con precios bajos, una guerra de precios que él no podía sostener a largo plazo debido a sus enormes costos fijos, nosotros crecíamos orgánicamente, célula a célula. A medida que pasaban los meses, el estrés semanal que mencionan los informes de emprendedores seguía ahí, pero ya no era un peso muerto, sino el combustible de mi ambición. Me encontraba manejando la logística de 10 tiendas diferentes,
coordinando el flujo de ingredientes desde las montañas del norte hasta los valles del sur. El 72 de mis socios reportaban estar felices y satisfechos. Habíamos creado un ecosistema donde el crecimiento era sostenible. Una noche, mientras cenaba en el restaurante más caro de la ciudad, algo que hace un año habría sido un sueño imposible, me di cuenta de que ya no era el mendigo que miraba desde afuera. Era el arquitecto de una nueva economía. Había transformado la escasez en abundancia usando la lógica y la disciplina. Lord Valerius, desesperado y viendo cómo sus ingresos caían en picado, solicitó una audiencia conmigo. Cuando entró en mi oficina, ya no vestía sus sedas arrogantes, se veía cansado, derrotado por la propia ineficiencia de su imperio. Me miró con una mezcla de odio y respeto. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con voz quebrada. Tenía todo el oro del reino. Tenía los mejores alquimistas. ¿Cómo pudo un niño sin una sola moneda superarme? Porque tú creías que el dinero era la meta, respondí, señalando mis libros de contabilidad. Para mí, el dinero es solo una herramienta, un flujo. Tú acumulaste oro en cofres donde se oxidaba, yo hice que el valor circulara. Tú gestionabas activos, yo gestionaba el flujo de caja. Valerius intentó venderme sus activos a precio de saldo para salvarse de la bancarrota. Fue el momento culminante de mi carrera. Compré sus almacenes y sus tierras, pero no lo hice con mis ahorros, sino mediante un consorcio de inversión formado por mis propios socios y los gremios. Una vez más, utilicé el apalancamiento en lugar de mi propio capital. La transición fue quirúrgica. Eliminé los gastos superfluos, despedí a los consejeros corruptos y apliqué la metodología de optimización en cada rincón del antiguo imperio de Valerius. En menos de un año, la empresa que estaba al borde del colapso se convirtió en la entidad económica más rentable de Aethelgard. Me senté en el trono de madera de mi oficina, mirando la ciudad desde el balcón. Había pasado de tener 0 monedas a controlar la red de suministros más grande del continente. Pero lo más satisfactorio no era la riqueza, sino saber que había vencido las probabilidades. Había sobrevivido a la barrera de los 5 años, había superado la trampa del autofinanciamiento suicida y había domado la bestia del flujo de caja. Señor, hay nuevas solicitudes de magos que quieren unirse a la red, me informó mi asistente. Diles que aceptamos a cualquiera que tenga hambre de éxito, respondí con una sonrisa, pero que primero deben pasar el examen de gestión financiera. No quiero más genios quebrados en mis libros. Aquel imperio que construí no se basaba en la magia oscura ni en hechizos prohibidos, sino en la verdad desnuda de los números. El mundo de la fantasía me enseñó que las reglas del emprendimiento son universales, ya sea que vendas pociones de maná o software en el siglo XXI. La preparación, la planificación y la obsesión por la liquidez son las únicas armas reales contra el fracaso. Miré hacia el horizonte, donde nuevas ciudades esperaban ser optimizadas. Sabía que el camino sería duro y que el estrés nunca desaparecería del todo, pero ya no tenía miedo. Porque cuando sabes cómo manejar el flujo, el mundo entero se convierte en tu tablero de juego. Hoy, cuando camino por las calles de Aethelgard, la gente no ve al mendigo, sino al magnate del flujo. A veces, me detengo ante los jóvenes que intentan empezar sus negocios con sus últimos ahorros y les doy un consejo gratuito: no gastéis todo vuestro oro en el inventario, guardad una parte para sobrevivir a la tormenta. Porque al final, el verdadero poder no es tener el cofre más lleno, sino saber exactamente cómo hacer que cada moneda trabaje para ti, incluso cuando empiezas con absolutamente nada. Mi historia es la prueba de que el conocimiento es el único capital que no se puede agotar y que, bien aplicado, puede derribar imperios. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video,
suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más contenido de emprendimiento y negocios. Nos vemos en el próximo.